Después de una pelea en 2007, Floyd Mayweather Jr. mantuvo su promesa y se retiró del boxeo profesional, al menos temporalmente. Durante su carrera, Mayweather fue conocido por su defensa impenetrable, su velocidad asombrosa y habilidades técnicas excepcionales, lo que le valió una reputación como uno de los mejores boxeadores libra por libra de su generación. Sin embargo, a pesar de su retiro anunciado, Mayweather regresó al cuadrilátero en años posteriores para peleas de alto perfil que generaron una gran expectación y ganancias considerables. Estos regresos hicieron que algunos cuestionaran su decisión de retirarse en 2007 y afirmaran su decisión de haber demostrado su valía en el deporte. A lo largo de su carrera, Mayweather se destacó por su habilidad para evadir golpes, su estilo defensivo y su capacidad para controlar el ritmo de pelea. Estas estrategias le permitieron mantener un récord impecable durante gran parte de su trayectoria profesional. En general, su legado en el boxeo sigue siendo objeto de debate y discusión entre aficionados y expertos en el deporte. La expectación por la pelea entre Floyd Mayweather y Ricky Hatton era palpable en el mundo del boxeo. Ricky Hitman Hatton, con su estilo agresivo y su gran popularidad en el Reino Unido, representaba un desafío intrigante para Mayweather. El choque de estilos entre el boxeo inglés de Hatton y el estilo técnico y defensivo de Mayweather añadía un nivel adicional de emoción a este enfrentamiento. Mayweather, conocido por su habilidad para leer a sus oponentes y adaptarse durante las peleas, estaba consciente de la amenaza que representaba Hatton. Ambos púgiles eran invictos en sus respectivas carreras, lo que añadía una carga adicional de presión y expectativas para ambos. El evento fue promocionado como una de las peleas más significativas de la época, con aficionados y expertos divididos en sus predicciones sobre quién saldría victorioso. Algunos creían que Mayweather, con su experiencia, habilidades técnicas y velocidad, sería demasiado para Hatton. Otros tenían la esperanza de que Hatton pudiera desafiar las probabilidades y sorprender al mundo del boxeo al derrotar al invicto Mayweather. La incertidumbre alimentaba la emoción en los meses previos al enfrentamiento. Ambos peleadores estaban entrenando arduamente, conscientes de lo que estaba en juego: la reputación, el legado y el récord invicto. Esta pelea estaba destinada a dejar una marca en la historia del boxeo, independientemente del resultado. La vida personal de Ricky Hatton estaba lejos de ser tan glamurosa como la de Mayweather, aunque también estaba acumulando riqueza y fama a través de su exitosa carrera en el boxeo. Su estilo de vida era más arraigado y cercano a sus raíces en Manchester. Hatton, a pesar de su éxito, mantenía una conexión fuerte con su comunidad y sus seguidores locales. Siempre fue conocido por su autenticidad y cercanía con la gente, lo que lo convertía en un ídolo local querido. Mientras Mayweather disfrutaba del brillo y el glamour de Las Vegas y otras partes del mundo, Hatton seguía siendo una figura más accesible y terrenal en Manchester. Tenía una vida más enfocada en su familia y amigos cercanos, a menudo visto en los pubs locales y participando en eventos comunitarios. Esta diferencia en enfoque y estilo de vida también se reflejaba en sus estilos de pelea. Mayweather era conocido por su estilo técnico y defensivo, mientras que Hatton era reconocido por su agresividad y presión constante sobre sus oponentes en el ring, un reflejo de sus orígenes humildes y su mentalidad de lucha. El ambiente estaba cargado de anticipación y emoción mientras se acercaba la fecha de la pelea. Las expectativas eran altas y la presión sobre Hatton también lo era. El clan Hatton, con su hermano Matthew a su lado, brindaba un apoyo vital en estos momentos cruciales. La camaradería entre Hatton y Matthew no solo era una relación de hermanos, sino también una amistad profunda que se forjó a lo largo de incontables horas de entrenamiento y sacrificio. Además del apoyo de su familia, Hatton encontraba consuelo y motivación en su hijo Campbell y su pareja Jennifer.
eran una fuente de fuerza emocional que lo impulsaba a esforzarse al máximo en cada enfrentamiento y a mantener su determinación de alcanzar la grandeza en el ring. La racha invicta de Hatton y su habilidad para conectar poderosos golpes que resultaban en knockouts le habían ganado el cariño del público. Su creciente popularidad en la televisión solo intensificaba la expectación en torno a la pelea con Mayweather. La posibilidad de superar el récord impecable de Mayweather era un desafío que Hatton estaba dispuesto a enfrentar, sabiendo que su estilo de pelea y habilidades le daban una oportunidad real. Aunque su historial de peleas no abarcaba la misma variedad de categorías de pesos que el de Mayweather, Hatton había demostrado su poder y habilidad en la categoría de peso superligero. Había noqueado a luchadores tan resistentes como José Luis Castillo. Hablaba de su fuerza y destreza en el ring. Era una amenaza real para cualquier oponente. Sin embargo, también había cierta preocupación sobre su consistencia en el entrenamiento y en el control del peso. Aunque algunos comparaban con el síndrome de Riddick-Bowe, Hatton era consciente de estas preocupaciones y se esforzaba al máximo para superarlas, manteniendo su enfoque en ser la mejor versión de sí mismo en la noche de la pelea. Finalmente, el 8 de diciembre de 2007, llegó el momento que Hatton había estado anhelando, la oportunidad de enfrentarse a Mayweather y demostrar su valía en el cuadrilátero. Nadie sabía con certeza si lograría vencer a Mayweather en esa noche épica, pero todos los amantes del boxeo estaban ansiosos por presenciar una actuación llena de emoción y pasión en el ring. El ambiente en la arena era eléctrico, mientras las festividades navideñas llenaban de asombro y alegría a América. Los aficionados al boxeo se unían para presenciar el espectáculo deportivo que prometía ser inolvidable. El rugido de la multitud era ensordecedor a medida que Floyd Mayweather y Ricky Hatton hacían su entrada triunfal al cuadrilátero. Aunque el estruendo de la ovación parecía abrumador, dentro del ring reinaba una concentración sepulcral. El himno Born in the USA, una melodía tan familiar para muchos, resonaba a través de los potentes altavoces de la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Sin embargo, tan pronto fue eclipsada por el canto ebrio pero sincero de los seguidores viajeros de Ricky Hatton, que llenaba el aire con su apasionada algarabía. La energía en la arena era palpable, cada espectador ansioso por presenciar la batalla entre estos dos gigantes del boxeo. A diferencia de otras peleas, esta vez era Mayweather quien se encontraba en la posición de tener que ganarse la aprobación de la multitud, en lugar de imponer su autoridad desde el principio. La reputación de Hatton como el favorito de la gente le había otorgado un apoyo abrumador en esa noche trascendental. Con el campanazo inicial, el combate dio inicio. Ambos púgiles se movían con agilidad y precisión, mostrando sus habilidades y estrategias. Mayweather, conocido por su estilo defensivo y calculador, buscaba aprovechar su velocidad y esquivar los ataques de Hatton. Por otro lado, Hatton, conocido por su poderoso estilo ofensivo y su capacidad para castigar a sus oponentes en el cuerpo a cuerpo, intentaba presionar a Mayweather y encontrar una abertura en su defensa infranqueable. La tensión en el aire era palpable, mientras los rounds avanzaban y el combate se volvía cada vez más intenso. Cada movimiento, cada golpe era crucial en esta batalla por la supremacía en el ring. Los corazones de los aficionados latían al ritmo de los puños que volaban y los cuerpos que esquivaban. La emoción era indescriptible y el destino de la pelea estaba en juego. En este momento, el mundo estaba pendiente de este enfrentamiento que pasaría a la historia del boxeo. La emoción y la anticipación eran palpables en el ambiente a medida que los dos peleadores hacían su entrada triunfal al cuadrilátero del MGM Grand Garden Arena. La multitud estaba en un frenesí de emoción, especialmente los apasionados seguidores de Hatton, quienes habían viajado desde el Reino Unido para brindar su apoyo inquebrantable a su héroe. Conforme avanzaba la pelea, quedaba cada vez más claro que Mayweather poseía una velocidad y una técnica verdaderamente impresionantes.
Por su parte, Hatton mostraba valentía y determinación, pero se encontraba frente a un oponente formidable en todos los sentidos. A lo largo del combate, Mayweather mantuvo su control magistral, aterrizando golpes precisos y esquivando los embates de Hatton con maestría. A pesar de la tenacidad del enfrentamiento, ambos pugilistas demostraron un respeto mutuo por sus respectivas habilidades y por el deporte mismo. Finalmente, en el octavo asalto, Mayweather logró una victoria por nocaut sobre Hatton, un desenlace emocionante que hizo que los espectadores se mantuvieran al filo de sus asientos. Después de la pelea, Mayweather elogió la valentía de Hatton y reconoció que había sido uno de los oponentes más formidables que había enfrentado en toda su carrera. Este gesto de respeto subrayó la grandeza de ambos contendientes. La noche en la que Ricky Hatton enfrentó a Floyd Mayweather fue mucho más que un solo combate de boxeo. Fue un evento que cambió la vida de Hatton y tuvo un impacto perdurable en su trayectoria y su vida personal. La derrota frente a Mayweather no solo marcó su primera derrota en el ring, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevaron a Hatton a atravesar un periodo difícil en su vida. Después de esta derrota, Hatton se sumió en una profunda depresión que lo llevó a luchar contra adicciones y ansiedad durante muchos años. La presión de mantenerse en la cima del boxeo mundial, combinada con la desilusión de la derrota ante Mayweather, lo sumergió en una espiral descendente. En los años siguientes, Hatton continuó peleando profesionalmente, pero las victorias eludían cada vez más y enfrentó derrotas adicionales, incluidas las peleas contra Manny Pacquiao y Vyacheslav Zinchenko. A pesar de sus luchas en el ring y fuera de él, Hatton encontró apoyo en su familia y sus leales seguidores. Este apoyo fue fundamental para que Hatton tomara la decisión de retirarse del boxeo a la edad de 33 años, prefiriendo ser recordado como una leyenda en lugar de un ex campeón. Hatton se retiró y comenzó a buscar un nuevo propósito en la vida. Esta etapa de su vida marcó el renacimiento para Ricky Hatton. A través del apoyo y la comprensión, logró superar sus desafíos personales, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes luchan contra circunstancias similares. Hatton no solo compartió su historia de lucha, sino que también se abrió sobre sus tiempos difíciles, inspirando a otros a buscar ayuda y recuperación. En contraste, Floyd Mayweather continuó su exitosa carrera en el boxeo, enfrentando y venciendo a profesionales y oponentes destacados después de su enfrentamiento con Hatton. La victoria sobre Miguel Cotto se destacó como uno de los momentos cumbre de su trayectoria, aunque la noche en que enfrentó a Hatton sigue siendo un hito significativo en la historia del boxeo. Aunque no es tan celebrada como otros de sus combates con Pacquiao o con Álvarez, sigue siendo una parte fundamental de la narrativa del deporte y una lección poderosa sobre la resiliencia y la superación personal. Hasta aquí nuestro emocionante vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Si te apasiona este deporte tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún contenido relacionado con el mundo del boxeo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle un like y compartirlo. Recuerda activar las notificaciones para que estés al tanto de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en un próximo vídeo, a menos que te encuentres con Hatton, con Mayweather y hagan una pelea impresionante. Pero descuida que no durará mucho porque seguramente te conectarán un buen knockout.